Jeffrey Epstein, el multimillonario estadounidense que fue hallado muerto en su celda en agosto del año pasado, con signos de haberse suicidado tras haber sido condenado por tráfico de menores. Hay mucha incertidumbre sobre todo lo que rodea al nombre de Jeffrey Epstein, específicamente cómo pudo suicidarse en una cárcel de máxima seguridad, siendo esta una de las instalaciones más seguras del mundo y que albergan a delincuentes de alto calibre. Suena hasta curioso que ningún preso ha podido salir de este lugar, y de alguna manera Jeffrey Epstein fue capaz de ahorcarse sin vigilancia. La macabra red de influencia de Jeffrey Epstein amasó por años mucha información valiosa para las élites mundiales, ocultando los secretos más siniestros que te puedas imaginar. Bajo los reportajes, investigaciones y los juicios se esconde una realidad más tenue con un trasfondo oscuro. Tal parece que el FBI parece estar protegiendo sin una falla estos terribles secretos, y a pesar de que la muerte de Jeffrey en su celda haya puesto pausa a la realidad de toda la historia, ha dejado muchos cabos sueltos que gritan ser atados, desde el alcance de su red de conexiones, pasando por los implicados y el trasfondo de sus actividades ilícitas. Vamos a descubrir las cosas que el FBI no quiere que se sepa del caso de Jeffrey Epstein. Número 8. La Isla de las Tentaciones. Una pequeña isla del Caribe es uno de los escenarios más oscuros en el caso. Se trata de Little St. James, una pequeña isla de unas 32 hectáreas, ubicada a poco más de 3 kilómetros de la costa de San Tomás, una de las 3 grandes islas del territorio de las Islas Vírgenes de Estados Unidos, situado en el extremo oriental de las Antillas Mayores, cerca de Puerto Rico. La isla, que ha sido calificada como la Isla del Pecado o la Isla de la Pederastia en medios estadounidenses, era propiedad de Epstein desde 1998. En 2016, Epstein compró la cercana Great St. James, de acuerdo con una demanda presentada por el fiscal general de las Islas Vírgenes en 2020. Las dos residencias y propiedades están valoradas en conjunto en unos 86 millones de dólares. Según una petición presentada por el patrimonio de Epstein, la propiedad fue adquirida recientemente por un inversionista. La naturaleza aislada de Little St. James en el Mar Caribe dificultó que el gobierno pudiera controlar las actividades ilegales que se llevaban a cabo ahí. Entre 2001 y 2018, Epstein transportaba hasta su isla niñas y las obligaba a realizar trabajos sexuales. De acuerdo con la denuncia presentada en 2020, Epstein creó una red de empresas e individuos que participaron y conspiraron con él en un patrón de actividad criminal relacionada con el tráfico sexual, el trabajo forzado, la agresión sexual, el abuso infantil y la servidumbre sexual de estas mujeres jóvenes y niñas, decía la demanda presentada por la fiscal general Dennis N. George. La demanda alega que Epstein utilizó un sistema de aviones, helicópteros, barcos y vehículos privados para llevar a mujeres jóvenes y niñas a su residencia en la isla de Little St. James. Ahí las víctimas fueron sometidas engañosamente a servidumbre sexual, obligadas a participar en actos sexuales y coaccionadas a realizar actividades sexuales comerciales y trabajos forzados. De acuerdo con la misma fuente, el plan condujo al abuso y la explotación de numerosas niñas de entre 12 y 17 años. La demanda añade que los registros de vuelo y otras fuentes dan cuenta que estas actividades se extendieron desde 2001 hasta 2019. En 2018, los controladores de tráfico aéreo y otro personal del aeropuerto reportaron haber visto a Epstein salir de su avión con niñas que parecían tener entre 11 años y 18 años. Dice la demanda, hubo 2 de las víctimas de Epstein que intentaron huir de Little St. James. En un caso, una víctima de 15 años intentó escapar nadando, pero fue localizada y le retuvieron su pasaporte en un intento de mantenerla cautiva, según la demanda. Otra víctima que supuestamente había sido obligada a realizar actos sexuales en Little St. James intentó escapar de la isla privada, pero Epstein y un grupo de búsqueda la encontraron. La volvieron a llevar a la casa y le señalaron que la sujetarían físicamente o le harían daño si no cooperaba. Epstein supuestamente aprovechó el aislamiento de su residencia en las Islas Vírgenes para que su empresa evitara la detección de su actividad ilegal por las autoridades locales y federales, y evitar que estas mujeres jóvenes y menores de edad lograran escapar de los abusos. En total, la demanda del fiscal general de las Islas Vírgenes contiene 22 cargos que se habrían cometido en la Isla del Pecado, entre ellos violación agravada, abuso y negligencia infantil, trata de personas, trabajo forzado y prostitución. La sucesión de Epstein y el gobierno de las Islas Vírgenes llegaron a una conciliación económica por 105 millones de dólares en 2022. Daniel Weiner, un abogado de la sucesión, dijo a Reuters y NBC que el acuerdo no implicaba admisión de culpabilidad, mientras los ejecutores de la sucesión, Darren Indyke y Richard Kahn, negaron cualquier transgresión. La denuncia de las Islas Vírgenes contradecía los alegatos de los abogados de
de Epstein, quienes dijeron ante una corte que había mantenido un comportamiento impecable desde que en 2008 se declaró culpable de cargos estatales relacionados con prostitución en la Florida. Estas acusaciones apuntan a que sus acciones ilegales siguieron. Epstein fue encarcelado por una acusación federal de tráfico sexual de decenas de menores, algunas de solo 14 años. Epstein se declaró inocente de los cargos. Número 7. ¿Qué contaron los trabajadores? Los locales la llamaban la isla de la pedofilia, pero guardaban silencio. Nadie hablaba sobre lo que pasaba en ese cayo del Caribe. Muchos habían firmado contratos de confidencialidad que hasta el día de hoy sellan sus labios. Pero ahora que su antiguo patrón ha caído en desgracia y se encuentra preso, acusado de crímenes sexuales contra menores de edad en Nueva York, algunos, en voz muy baja, como si las paredes pudieran oírlos, han comenzado a contar la verdadera historia sobre lo que sucedía en la mansión de techos turquesa. En entrevistas con la agencia de noticias de Associated Press, algunos pobladores de San Tomás en las Islas Vírgenes estadounidenses se han atrevido a hablar sobre las niñas que el multimillonario Jeffrey Epstein llevaba a las habitaciones en su lujosa isla privada. Todas la llamaban la isla de la pedofilia, dijo a la agencia citada Kevin Godrich, un operador de transporte marítimo originario de Santo Tomás. Es nuestro rincón oscuro. Durante la construcción de la mansión, dijo a un ex empleado de Epstein que no quiso ser nombrado, el magnate tenía 5 barcos con los que trasladaba a los trabajadores desde Santo Tomás, al este de Puerto Rico, a su isla privada. En un día normal llegaban unas 200 personas, entre ellas un puñado de mujeres jóvenes que le parecían mayores de 18 años. Cuando él estaba ahí, era haz tu trabajo y encárgate de lo tuyo, recuerda el hombre. El patrón era generoso, la paga no era mala, y solía regalar la maquinaria vieja que quedaba y la madera que ya no necesitaba. Impregnada de olor a sal y rodeada por el murmullo del mar, la mansión de Epstein se erigió sobre el azul turquesa del Caribe, con sus muros de color crema, pisos de piedra y techos más brillantes que las mismas olas. La rodeaban otras estructuras del mismo estilo, incluido las habitaciones de la servidumbre y el enorme salón de música, con sus paredes acústicas y un piano de cola larga. En la funesta temporada de huracanes 2017, una tormenta arrancó el domo dorado del salón. Epstein solía viajar por el aire. Los locales lo veían ir y venir del pequeño aeropuerto internacional de Santo Tomás, en la isla de Little St. James, en su helicóptero negro, reportó The Associated Press. Documentos gubernamentales y libros de contabilidad muestran que Little St. James antes se llamaba Mingo Cay, pero en abril de 1998, una compañía de Epstein lo compró por casi $8 millones. Más tarde, Epstein compró la vecina Great St. James Island, que una vez fue popular entre los lugareños y los turistas por su atracción principal, la ensenada de Navidad, un lugar donde se podía pasar el rato y pedir pizza que entregaban en barco. No fue bien recibido, recordó Spencer Consolvo, un nativo de Santo Tomás, que tiene una tienda turística cerca de un puerto deportivo. La gente piensa que es demasiado rico para ser vigilado adecuadamente. Según los registros públicos obtenidos por The Associated Press, la isla una vez valió $3 millones y fue propiedad de una mujer que murió en un chalet en Suiza. La isla se dividió en parcelas y se entregó a 3 personas y luego se vendió a Epstein. Las autoridades federales consideran que la menor de las 2 islas es la residencia principal de Epstein en Estados Unidos, un lugar donde al menos una presunta víctima dijo en una declaración jurada de la corte que participó en una orgía, además de tener relaciones sexuales con Epstein y otras personas. Ella dijo que vio al expresidente Bill Clinton en la isla, pero que nunca lo vio teniendo sexo con nadie. Un portavoz de Clinton emitió un comunicado diciendo que nunca estuvo ahí. Una mujer que no quería ser identificada por temor a perder su trabajo al frente de una compañía de viajes marítimos dijo que había estado eufórica cuando arrestaron a Epstein, pero que ahora le molestaba la curiosidad de los turistas, y dice que comparte a regañadientes los detalles de su caso a adultos curiosos si los niños están alrededor. Parte de esa fascinación agrava Vermont Morgan, un taxista y nativo de Santo Tomás. Trajo algún tipo de mala fama a las Islas Vírgenes, dijo. Preferíamos mucho que las Islas Vírgenes se vean bajo una luz diferente. Número 6. Los que se asociaron. La muerte de Jeffrey Epstein pone fin al caso criminal en su contra, pero puede que sus poderosos amigos y asociados no hayan escuchado la última palabra al respecto. El fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Jeffrey Berman, dijo que la investigación de la supuesta conducta de Epstein, incluido un cargo de conspiración, sigue en curso, y el secretario de Justicia Bill Barr afirmó que el caso continuará contra cualquiera que fuera cómplice de Epstein. Cualquier conspirador no debe descansar tranquilo. Las víctimas merecen justicia y la obtendrán, dijo Barr. Además,
Además, los acusadores de Epstein le pidieron a un juez federal que invalide el acuerdo de no enjuiciamiento que Epstein alcanzó con la oficina del fiscal de Estados Unidos en Florida hace una década, lo que daría a las autoridades un mayor poder para perseguir a los presuntos conspiradores. Dada esa investigación en curso, CNN revivió quiénes son los personajes notables relacionados con Epstein, que han sido nombrados en testimonios bajo juramento, así como las principales figuras políticas relacionadas con él. Empleados no identificados. La acusación federal contra Epstein dice que este dirigió una empresa de trata, mediante la que abusó sexualmente de docenas de niñas menores de edad, esto entre 2002 y 2005 en sus residencias en Manhattan y Palm Beach, Florida. También pagó a algunas de sus víctimas para reclutar a otras, según el documento. Fue acusado de tráfico sexual de menores y conspiración para participar en el tráfico sexual de menores, y se declaró inocente del cargo. La acusación alega especialmente que Epstein trabajó y conspiró con empleados y asociados que facilitaron su conducta, entre otras cosas, contactando a las víctimas y programando sus encuentros sexuales con él. Los roles de 3 empleados se presentan en la acusación, aunque no se identifican personalmente. Empleado 1, con sede en Nueva York, recibió la orden de Epstein de comunicarse con las víctimas para organizar sus visitas a su mansión de la ciudad de Nueva York, dice la acusación. Este empleado a veces también les pidió a las reclutadoras de víctimas que llevaran a una niña menor de edad específica para Epstein, según la acusación. Empleado 2 y empleado 3 eran asistentes que trabajaban para Epstein, y ambos también eran responsables de programar encuentros sexuales con las víctimas antes de sus visitas a su residencia de Palm Beach, según la acusación. No está claro por qué los asistentes no fueron nombrados en los documentos. Otros empleados no identificados fueron anotados de manera similar en una versión preliminar de una demanda que se esperaba fuera presentada por Jennifer Haraoz, quien dijo que fue violada por Epstein cuando tenía 15 años. CNN generalmente no identifica a posibles víctimas de conducta sexual inapropiada, pero sí identifica a Haraoz porque ella habló públicamente en un programa de noticias y su nombre aparece en el borrador de la demanda. El borrador de su demanda señalaba a Epstein, así como a mujeres no identificadas llamadas reclutadora, secretaria y criada, a quienes llama Jane Doe 1, 2 y 3. El proyecto de queja dice que la reclutadora facilitó su preparación para ser atacada sexualmente por Epstein y que la secretaria y la criada le daban dinero después de sus visitas a Epstein. Ghislaine Maxwell. Una serie de documentos revelados acusan a Ghislaine Maxwell, la hija británica del magnate Robert Maxwell, de ayudar a Epstein a cometer sus abusos. En el centro de los documentos se encuentran las acusaciones hechas por Virginia Roberts Giuffre en un caso de difamación en 2015. Giuffre dijo que Epstein la retuvo como una esclava y que Maxwell la ayudó. El testimonio de otra mujer en estos documentos también alegaba abuso en manos de Epstein y Maxwell. El caso se resolvió en 2017. Un abogado de Maxwell no respondió a la solicitud de comentarios de CNN el viernes. Maxwell y sus representantes han negado previamente que ella haya participado en abusos sexuales o tráfico sexual. En los documentos judiciales, Maxwell y su abogada exhiben a Giuffre como una narradora poco fiable, señalando errores en ciertas fechas y cifras que ella proporcionó. Giuffre ha dicho que los errores fueron equivocaciones. David Bowies, abogado de Giuffre, dijo que su demanda expuso a los fiscales y ahora al público el alcance, la escala y la vileza de la red de tráfico sexual de Epstein-Maxwell. Alan Dershowitz. Giuffre acusó a Dershowitz, el abogado de alto perfil que formó parte del equipo legal que negoció el acuerdo de culpabilidad de Epstein en 2007, de abusar sexualmente de ella. Dershowitz ha negado sus reclamos y la acusó de fabricar las acusaciones en su contra. Dijo en un comunicado que la publicación de documentos prueba categóricamente que Virginia Roberts Giuffre nunca tuvo sexo conmigo. En abril, ella presentó una demanda por difamación contra él, diciendo que él hizo declaraciones falsas y maliciosas sobre ella, cuando la acusó de mentir al hacer sus acusaciones contra él. Ese caso está en curso y Dershowitz ha presentado una moción para desestimarlo. Príncipe Andrés. Giuffre ha dicho que Epstein la obligaba a realizar actos sexuales con varios hombres importantes, incluido el príncipe Andrés, duque de York, en 2001. Además, otra mujer que dijo que Epstein y Maxwell abusaron de ella afirman que fue forzada a sostener actos sexuales con el príncipe Andrés en la mansión de Epstein en el Upper East Side, donde Giuffre también participó, según los documentos no sellados. En respuesta, un portavoz del Palacio de Buckingham dijo: esto se relaciona con procedimientos de Estados Unidos, de los cuales el duque de York no forma parte. Cualquier sugerencia de irregularidades con menores de edad es categóricamente falsa. En un comunicado enviado a CNN, el portavoz dijo: el duque de York acepta que no fue prudente haberse reunido con el señor Epstein en diciembre del 2010. El duque no se ha reunido con el señor Epstein desde entonces.
Donald Trump y Bill Clinton. Entre los poderosos asociados de Epstein se encuentran los presidentes Donald Trump y Bill Clinton. Conozco a Jeff desde hace 15 años, un tipo fantástico, dijo Trump a la revista New York en 2002. Es muy divertido estar con él, incluso se dice que le gustan las mujeres hermosas tanto como a mí, y muchas de ellos están en el lado más joven. Sin duda, Jeffrey disfruta de su vida social. Sin embargo, el 12 de julio, Trump dijo que echó a Epstein de su club Mar-a-Lago hace años. Jeffrey Epstein no era alguien que yo respetara, lo eché. De hecho, creo que el gran James Patterson, quien tiene membresía en Mar-a-Lago, hizo una declaración ayer sobre que hace muchos años lo eché. No soy fanático de Jeffrey Epstein, dijo. Un portavoz de Clinton dijo en un comunicado que el expresidente hizo 4 viajes en el avión de Epstein en 2002 y 2003. El comunicado dijo que también tuvieron una reunión en una oficina de Harlem en 2002 y que Clinton hizo una breve visita al apartamento de Epstein en Nueva York con el servicio secreto. El presidente Clinton no sabe nada sobre los terribles crímenes de los que Jeffrey Epstein se declaró culpable en Florida hace algunos años, o aquellos de los que fue acusado recientemente en Nueva York, dijo el portavoz de Clinton, Ángel Ureña, en un comunicado publicado en Twitter. No ha hablado con Epstein en más de una década, agrega el comunicado, y nunca ha estado en Little St. James Island, el rancho de Epstein en Nuevo México o su residencia en Florida. Bill Richardson y George Mitchell. Finalmente, los documentos revelados en la demanda de Giuffre contra Maxwell incluyen acusaciones de que Maxwell le ordenó a Giuffre que tuvieran relaciones sexuales con el exgobernador de Nuevo México Bill Richardson y el ex senador estadounidense George Mitchell, entre otros. En un comunicado el viernes, Mitchell calificó la acusación como falsa y agregó: "Nunca me he reunido, hablado o tenido contacto con la señora Giuffre". Una portavoz de Richardson calificó la acusación de Giuffre de completamente falsa. Para ser claros, en los limitados encuentros del gobernador Richardson con el señor Epstein, nunca lo vio en presencia de niñas jóvenes o menores de edad, dijo la portavoz Madeleine Mahoney. El gobernador Richardson nunca ha estado en la residencia del señor Epstein en las Islas Vírgenes. El gobernador Richardson nunca ha conocido a la señora Giuffre. Número 5. Chantajeo a Bill Gates. El empresario millonario y pedófilo Jeffrey Epstein amenazó con divulgar una aventura que Bill Gates supuestamente tuvo con una jugadora de bridge rusa en 2010. Después de que el cofundador de Microsoft se negara a unirse a su empresa filantrópica, Epstein descubrió que Gates supuestamente tuvo una aventura con Mila Antonova, una jugadora de cartas que entonces tenía 20 años, mientras estaba casada con Melinda Gates, y luego intentó usar esa información para amenazar a uno de los hombres más ricos del mundo, según dijeron al medio personas familiarizadas con el asunto. Epstein conoció a Antonova en 2013 y luego pagó para que asistiera a una escuela de codificación de software. En 2017, Epstein le envió un correo electrónico a Gates y le pidió que le reembolsara el costo del curso, según el diario. El correo electrónico llegó después de que el delincuente convicto no lograra convencer a Gates para participar en un fondo de caridad multimillonario que Epstein trató de establecer con JP Morgan Chase. El mensaje daba a entender que Epstein podría revelar el asunto amoroso si Gates no se aliaba con él. Gates, de 67 años, asesor tecnológico de Microsoft y uno de los principales accionistas, ha dicho que se reunió con Epstein unas cuantas veces solo para hablar de filantropía, lo que lamenta y califica de error. Gates se reunió con Epstein únicamente con fines filantrópicos. Tras fracasar varias veces en llevar a Gates más allá de estos asuntos, Epstein intentó sin éxito aprovechar una relación pasada para amenazar a Gates, señala un portavoz de Gates citado por el diario. Epstein conoció a Antonova cuando buscaba patrocinadores financieros para una academia de bridge en 2013. Al año siguiente, en noviembre de 2014, Antonova se quedó brevemente en una casa en Nueva York provista por Epstein. No interactuaba con él ni con nadie más mientras estuve ahí, ha afirmado a The Wall Street Journal. Antonova decidió cambiar de carrera y convertirse en programadora de software, y pidió a varias personas que le prestaran dinero para emprender estos estudios. Epstein accedió a pagar y pagó directamente a la escuela. No se intercambió nada, no sé por qué se hizo eso. Cuando le pregunté, dijo algo así como que era rico y quería ayudar a la gente cuando pudiera, cuenta la rusa. Epstein fue acusado en 2006 de abusar sexualmente de menores de 14 y 16 años, y se declaró culpable en 2008 de solicitar y procurar a una menor para la prostitución. Pasó un tiempo en la cárcel de Florida y se registró como delincuente sexual. Después de que el Miami Herald informara que existían muchas más menores y mujeres que habían sido abusadas por Epstein, fue arrestado en 2019 por cargos de tráfico sexual. Finalmente se suicidó ese mismo año en una cárcel de Nueva York. Número 4. El alcance real que tuvo JP Morgan en el caso. El caso fue presentado en su nombre del gobierno de las Islas Vírgenes de Estados Unidos, donde Epstein era dueño de una isla privada con una mansión.
Epstein mantuvo cientos de millones de dólares en más de 50 cuentas en JP Morgan entre 1998 y 2013, 5 años después de que se declarara culpable de solicitar a una menor por prostitución. En 2019, el financiero fue hallado muerto a los 66 años en su celda en prisión. Un médico forense de Nueva York dictaminó que había sido un suicidio. La demanda de Jane Doe 1 indica que JP Morgan facilitó, sostuvo y ocultó a sabiendas los frecuentes retiros de efectivo que Epstein hacía para pagar a las mujeres jóvenes que traficaba, mientras que se beneficiaba de los rostros y clientes que atraía el multimillonario. El banco respondió que cualquier responsabilidad civil debería recaer en Jess Staley, un exalto ejecutivo que se hizo amigo de Epstein. Staley dijo que su antiguo empleador está tratando de desviar la culpa por sus propias fallas y trató de desestimar los reclamos, pero la denuncia en su contra permanece activa. El Deutsche Bank, donde Epstein era cliente después de que lo abandonara JP Morgan en 2013, llegó a un acuerdo por 75 millones de dólares con los acusadores del financiero. Hasta la fecha, con el patrimonio de Epstein se ha pagado más de 150 millones de dólares o más de 100 de sus víctimas. Número 3. El príncipe Andrés de Inglaterra implicado en el caso. Aunque el año pasado se llegó a un acuerdo para desestimar el tema, el miembro de la realeza británica fue señalado de abuso sexual por una de las víctimas del magnate, una mujer que dijo haber sido víctima del difunto traficante sexual Jeffrey Epstein. Declaró que en 2001 el príncipe Andrés del Reino Unido le puso una mano en el pecho en la casa del multimillonario, ubicada en Manhattan, según documentos judiciales revelados. El accidente, del que ya se habría informado y que el propio príncipe Andrés negó, fue uno de los detalles revelados en una serie de documentos previamente redactados. Epstein socializó con titanes de Wall Street, miembros de la realeza y celebridades antes de declararse culpable de solicitar prostitución a una menor en 2008. Se quitó la vida en 2019 a los 66 años mientras esperaba el juicio por cargos federales de tráfico sexual. Decenas de mujeres han acusado a Epstein de obligarlas a prestar servicios sexuales a él y a sus víctimas en su isla privada del Caribe y en casas que no poseía en Nueva York, Florida y Nuevo México. Los nombres de más de 150 personas mencionados en una demanda de Virginia Giuffre, una de las acusadoras más prominentes de Epstein, se mantuvieron bajo sello durante años hasta que un juez federal dictaminó que no había justificación legal para mantenerlos en privado. En una declaración de 2016, la acusadora de Epstein, Joanna Schaubert, dijo que el príncipe Andrés pasó su mano en un pecho para posar para una foto con el magnate estadounidense Giuffre y Ghislaine Maxwell, la exnovia de Epstein. Schaubert dijo que la foto también incluía una marioneta en la que ponía Príncipe Andrés. Andrés ha sido despojado de la mayoría de sus títulos reales debido a su asociación con Epstein. El año pasado llegó a un acuerdo civil con Giuffre por una suma no revelada y ha negado haber cometido delito alguno. La isla tiene su origen en una demanda por difamación que Giuffre interpuso contra Maxwell hace tiempo. Maxwell, la hija del magnate británico de los medios de comunicación Robert Maxwell, cumple una condena de 20 años de prisión por reclutar a menores para Epstein. Giuffre acusó a Maxwell de reclutarla cuando era menor de edad para que abusara de ella. La jueza estadounidense Loretta Preska, quien supervisa el caso, dictaminó que algunos hombres seguirían siendo confidenciales, incluso los de las personas que eran menores de edad cuando Epstein abusó de ella. Número 2. Se protege a Bill Clinton. El expresidente es una de las personas vinculadas al caso del magnate, según la lista difundida por autoridades en enero del 2024. Clinton fue señalado desde 2019 de haber visitado la isla de Epstein y colaborar con Ghislaine Maxwell, su mano derecha. El expresidente Bill Clinton fue captado mientras paseaba en San Miguel Allende, Guanajuato, en medio del escándalo que generó la difusión de la lista de las personas ligadas al caso del magnate Jeffrey Epstein, quien fue acusado de liderar a una red de tráfico sexual de menores en Estados Unidos en 2019. Clinton es una de las personas que aparece en el listado, pero la jueza Loretta Preska del Tribunal Federal para el Distrito del Sur de Nueva York ordenó publicar. La difusión del documento de más de 1000 páginas confirma que el exmandatario era cercano a Epstein, igual que la ex senadora Hillary Clinton. La relación entre Bill Clinton y Jeffrey Epstein se dio a conocer desde 2019, cuando el magnate fue retenido y sentenciado a 45 años en prisión por tráfico sexual de menores. El Buró Federal de Investigación, FBI, encontró que había más de 30 víctimas e identificó que la isla Little St. James, en las Islas Vírgenes, fue donde ocurrieron la mayoría de los abusos. Ese año trascendió que Bill Clinton, igual que el expresidente
expresidente Donald Trump fueron algunas de las personas que viajaron a la isla que era propiedad de Epstein. Un portavoz de Clinton reconoció que el político viajó al menos 4 veces en el avión de Jeffrey Epstein, pero no visitó Little St. James, y aclaró que los encuentros del expresidente con el magnate fueron para tratar temas de su fundación. La Fundación Clinton se fundó en 1997 y en 2018 el FBI lo investigó por sospechas de corrupción, pues la dependencia quería saber si los donantes fueron favorecidos mientras Hillary Clinton se desempeñó como titular del Departamento de Estado de la gestión de Barack Obama. Además, el portavoz de Bill Clinton aseguró que el expresidente no tenía conocimiento de los crímenes que el magnate había cometido y afirmó que no tuvo ningún tipo de relación con Ghislaine Maxwell, quien fuera pareja de Epstein y su mano derecha, ya que se encargaba de manipular a las víctimas y reclutarlas. Por ese motivo fue acusada a 20 años en prisión por 5 de 6 cargos relacionados con tráfico sexual. A pesar de lo que dijo el portavoz de Clinton, una de las víctimas que fue abusada por el magnate aseguró que una de las declaraciones que vio el expresidente en la isla, según el país. Por su parte, The Daily Mail difundió una fotografía en 2020 en la que Clinton aparece con Chantal Davis, mientras ella le da un masaje. El medio de comunicación The Daily Beast difundió que fue falso que Clinton no tuviera ningún tipo de relación con Maxwell, puesto que en 2014 el expresidente tuvo una cena privada en un restaurante de Los Ángeles y una de sus invitadas fue ella. Esta información también fue retomada en el libro Una muerte conveniente, el misterioso fallecimiento de Jeffrey Epstein. En este se menciona que Ghislaine Maxwell estaba detrás de la relación que el magnate tenía con el expresidente. El restaurante italiano Nello fue uno de los lugares en los que el expresidente fue visto con Maxwell, según el libro, y ella acudía de forma frecuente a las galas benéficas de la Fundación Clinton. Aunado a que Clinton visitó en varias ocasiones la casa de Maxwell, ubicada en Upper East Side, y a tan solo unas manzanas de la mansión de Epstein. Entre las páginas que fueron publicadas con los nombres involucrados en el caso Jeffrey Epstein, hay una declaración de un adolescente en la que afirmó que vio a Clinton en un par de reuniones con el magnate, mientras que otra de las víctimas expuso que en una de sus conversaciones con el empresario le dijo que a Clinton le gustaban las mujeres jóvenes. Hasta ahora el expresidente no enfrenta ningún tipo de acusación relacionada con el caso y, según las autoridades, aparecer en la lista de las personas vinculadas con Epstein no implica que hayas cometido algún delito. Número 1. Suicidio o asesinato. En 2019 el millonario financista acusado de abuso de menores apareció ahorcado en su celda de Metropolitan Correctional Center. Se aseguró que fue un suicidio, pero las pericias mostraron muchos puntos oscuros. El relato del prestigioso investigador que asegura que lo asesinaron, la foto clave del cuerpo que falta en el expediente. Era verano, pero en una cárcel, en sus pasillos, siempre parece hacer frío, mucho más de madrugada. Solo se escuchaba el taconeo de los zapatos de los guardias contra el piso y el chirrido de las ruedas del carrito que llevaba las raciones para el desayuno. 3 golpes cortos y desgranados contra la puerta de cada celda para avisar el arribo de la bandeja. Un año antes, esa mañana, el 10 de agosto del 2019, los guardiacárceles se dieron cuenta de que esa no sería una jornada más de trabajo. En la celda del recluso de mayor fama a su cargo, algo no andaba bien. Abrieron la puerta con dificultad. Los nervios complicaron la operación rutinaria. Jeffrey Epstein, el millonario financiero acusado de múltiples abusos y de montar una red de tráfico de menores con fines sexuales, estaba arrodillado en un rincón del estrecho ambiente, los ojos abiertos pero sin mirada. Una cuerda hecha con las sábanas naranjas del camastro apretaba su cuello. Lo poco que había en la celda estaba desordenado. Una cucheta de metal desangelada. En la cama de abajo el colchón desacomodado. Un revoltijo de sábanas naranjas. Prendas de presidiarios del mismo color amontonadas. Lo único que mantenía armonía eran los medicamentos de Epstein. Aprovechando la ausencia del compañero, había dispuesto de decenas de frascos y blisters en la cama de arriba, que oficiaba de repisa farmacéutica. Ya no hubo silencio en ese piso del presidio. Gritos, corridas, llamados urgentes. Los guardias intentaron maniobra de resurrección. Respira, Epstein, respira. Fue la orden o el ruego desesperado que escuchan todos los otros detenidos. Se activó una alarma para avisar a los superiores. Todo ocurrió a gran velocidad. Epstein se ahorcó. Escucharon de nuevo los internos que alguien avisaba por un handy. Lo supieron de inmediato en una ambulancia rumbo al hospital. 9 minutos después del hallazgo fue declarado oficialmente muerto en la sala de urgencias del New York Downtown Hospital. Una cuestión formal sobre la confirmación científica de un hecho que había ocurrido en algún otro momento de la madrugada. A partir de ahí fue el momento de las suposiciones, las teorías conspirativas. La autopsia oficial determinó que se trata de un suicidio.
El hermano de Epstein expresó sus dudas. También lo hicieron las víctimas que veían que sus sueños de lograr justicia se esfumaban con esta muerte que clausuraba la acción penal contra el magnate. Unos meses después, el programa televisivo 60 Minutos publicó las fotos de la celda y del cuerpo de Epstein en la autopsia. Cada imagen abona las sospechas. No hay certezas, pero en esas fotos falta una, la única que podría despejar dudas. La más importante, la foto del momento en que Epstein fue encontrado. Solo sabiendo fehacientemente cómo estaba el cuerpo en ese instante puede afirmarse si se trató de un suicidio o de un homicidio. La caída definitiva de un hombre que parecía inexpugnable, que había logrado salir impune cada vez que quiso, había empezado el 6 de julio del año pasado. Arrestado apenas bajado de un avión, fue llevado a su prisión en el Lower Manhattan, el Metropolitan Correctional Center. Ante el juez se declaró como tantas otras veces inocente. Creo que una vez más se saldría con la suya. En el peor de los casos, se asumirá culpable luego de que sus abogados negociarán un buen acuerdo que lo pondría en libertad y con una pena condicional. Pero ya nada era como antes. El Me Too había llegado y quienes habían cometido abusos seriales comenzaban a pagar, no importa cuán famosos o influyentes fueran. Los casos de Bill Cosby y de Harvey Weinstein lo demostraban. Las primeras señales de que en esa ocasión no le sería tan fácil librarse de la justicia fue que no le aceptaron el pedido de fijar una fianza. Para Epstein, el monto no era un problema. Su fortuna le permitía no hacer cálculos. Con ella contaba también para callar a las víctimas. La seguridad de que el dinero resolvía cualquier cuestión, y el uno tenía mucho, hacía que una sonrisa ladeada, llena de sarcasmo, se alojara permanentemente en su cara. Epstein pretendía permanecer en su mansión de Manhattan, una casa de varios pisos valuada como la más cara de la ciudad, con una torbellino electrónica, mientras sus abogados ganan tiempo negociando y disfrutando el proceso presentando recursos. Ni siquiera en la cárcel, el lugar en que para todos los demás los días no se distinguen unos de otros, su tiempo logra una rutina. En el transcurso de un mes cambió 3 veces de celda, sufrió heridas, levantó rumores, acusó a un compañero de intento de asesinato. Finalmente, fue encontrado mujer. Poco más de 2 semanas antes de su muerte, en la madrugada del 23 de julio, Jeffrey Epstein fue encontrado tirado en el piso de su celda. Estaba semi-inconsciente y presentaba heridas en el cuello. Ya recuperado, el magnate acusó a su compañero de reclusión. Dijo que fue atacado brutalmente. Nicholas Tartaglioni era un buen candidato para el papel de homicida. Tenía experiencia. Su condena a varias décadas de prisión por asesinato y tráfico de drogas lo demostraba. Tartaglioni no solo negó las acusaciones, sostuvo que su intervención fue la que le salvó la vida a Epstein. Las autoridades prefirieron creer que se trata de un intento de suicidio. Los medios dieron cuenta de rumores que hablaban de una tercera opción, ni tentativa de homicidio ni suicidio fallido. Sostenían que todo había sido un estratagema del frío Epstein para conseguir su traslado, para quitarse de encima cualquier posible compañero de celda. El abogado de algunas de sus víctimas afirmó que lo sucedido en la celda tenía como fin matar y callar a Epstein. Sin embargo, las autoridades penitenciarias dispusieron que Epstein estaba dentro de un mecanismo llamado Suicide Watch, un programa de vigilancia especial para evitar que los intentos se quiten la vida. Sus calabozos son vidriados, son monitoreados las 24 horas y no les dejan a mano ningún elemento que pueda ser utilizado para que se dañen, pero los profesionales de salud mental de la cárcel dispusieron, a los 6 días del incidente, que Epstein estaba apto para regresar a su celda. Solo pusieron 2 condiciones: que compartiera el lugar con otro recluso y que los guardias inspeccionaran cada media hora, pero como el mundo se enteró después, ninguno de las 2 fueron cumplidas la noche de su muerte. Epstein no la pasaba bien, no estaba acostumbrada a esa vida. Hasta su detención no conocía de privaciones, no recibía órdenes de nadie y, fundamentalmente, él era el que ponía las reglas del juego. En la cárcel no era así. Las investigaciones posteriores descubrieron que varios de los internos del presidio de Nueva York o sus familiares recibieron transferencias por sumas abultadas en sus cuentas bancarias. Epstein, se supone, estaba comprando su bienestar. De esa manera trataba de que la hostilidad previa se transformara en condescendencia. Sin embargo, sus escasos días entre rejas no fueron apacibles. Entre las pertenencias que dejó se encontró un papel manuscrito en el que se quejaba del trato que recibía, una especie de ayuda a memoria en el que asienta el nombre del guardia y la injuria recibida. Uno le trae comida quemada, otro lo encierra en un baño desnudo durante 1 hora pese a sus reclamos. Un tercero no responde a sus quejas o sus gritos porque bichos del tamaño de un jabón le caminan por el cuerpo cuando trata de dormir. 2 días antes de que lo encontraran muerto, libró testamento delante de sus abogados
abogados. El inventario de sus bienes sumaba casi $600 millones. Nombró 2 administradores y formó un fideicomiso con sede en la isla caribeña en la que tenía su residencia. Algunos de sus amigos sostuvieron que Epstein se encontraba sumido en una depresión. Por primera vez en su vida no veía el resquicio por el que se fugaría. Sin embargo, el 9 de agosto estuvo reunido con 2 de sus abogados hasta las 8 de la noche, y ellos afirmaron que estaba de un excelente estado de ánimo, confiado en que prosperara la apelación por el tema de la fianza. En la autopsia oficial ya estas 2 circunstancias, la depresión y el testamento, se basan quienes sostienen la teoría del suicidio. Sin embargo, el hermano de Epstein descreyó desde el principio de que Jeffrey hubiera encontrado la muerte por mano propia. Inició una investigación, contrató un peso pesado, un forense legendario, el Dr. Michael Baden, un enérgico hombre de 85 años que participó en los casos más resonantes de la historia norteamericana contemporánea. Y esta calificación no es un eufemismo. Baden intervino en la investigación del asesinato de Kennedy y en la de George Floyd, pasando por los juicios de O.J. Simpson, Aaron Hernández o Phil Spector. El doctor también fue el principal protagonista de Autopsy, el programa de HBO. Baden no se quedó quieto e hizo lo que hace siempre, acudió a los medios. Fue él quien llevó las fotos a 60 minutos y fue él quien advirtió que sin la foto de la posición del cuerpo en el momento en que fue encontrada es casi imposible firmar, como hicieron las fuentes oficiales, que Epstein se colgó del parapente de su cama. Según varios peritos, con el tamaño y el peso de Epstein, la muerte por ahorcamiento desde ese punto de apoyo se hace difícil de justificar. Algunos detenidos en el mismo papel describieron a las sábanas naranjas como de papel, por lo tanto se les hace inexplicable cómo una tira de ellas logró sostener a Epstein. Baden demostró que el cuello del financista mostraba la fractura de 3 pequeños huesos. Esas lesiones, afirma, muy rara vez se dan en casos de suicidio por ahorcamiento, pero son muy frecuentes en situaciones de estrangulamiento. Otros especialistas refutaron esta afirmación, pero el veterano patólogo agregó otros datos. Los ojos inyectados en sangre se presentan en los estrangulamientos y no en los ahorcamientos, lo mismo que los demás en las piernas que presentaba el cadáver. Otros datos que abonan el terreno de la sospecha es el comportamiento de los guardias de la prisión y las fallas en el instrumental que podría haber evitado todo tipo de sospechas en caso de haber funcionado. De aquellas 2 condiciones que pusieron los psiquiatras para que Epstein fuera devuelto a condiciones de detención normales, esa noche no se cumplió ninguna. El día anterior, quien había sido su compañero en los últimos días, fue trasladado. Los agentes de guardia, quienes debían pasar por su celda cada media hora, estuvieron casi 8 horas sin visitarla. En ese lapso hablaron entre ellos, durmieron al menos 3 horas sobre sus escritorios y compraron muebles por internet, pero nunca monitorearon el célebre convicto. Cuando los investigadores acudieron a las cámaras por saber qué ocurrió esa madrugada, se llevaron otra desagradable sorpresa, o tal vez a esa altura de los acontecimientos encontraron algo previsible. Según se lo quiera ver, las cámaras del pasillo y la que daba a la puerta de la celda de Epstein no funcionaron esa noche. Por algún error cuyo origen no se detectó, no grabaron nada. De esa manera no se puede saber si alguien entró a la celda en el transcurso de esas horas. Hasta las estadísticas juegan en contra de la tesis oficial. El de Epstein fue el primer suicidio en el presidio de Manhattan en los últimos 14 años. Todas estas condiciones, fallas groseras en el cuidado, datos contradictorios de la autopsia, se suman a las especulaciones políticas. Personas muy poderosas están sospechando de haberse beneficiado de la red de menores creada por Epstein. El príncipe Andrés es sobre quien se puso el foco en el último tiempo. El acusado, al que complican fotos con menores y múltiples testimonios que describen sus fetiches con los pies o bizarras escenas sexuales en las que el miembro de la realeza hace intervenir a una marioneta que lo representa en el acto. Pero también se menciona a otros influyentes o celebridades, y es sospecha que muchos otros que hacían negocios con Epstein puedan estar involucrados. La gran pregunta es si es cierto que los actos sexuales eran registrados por sistemas de filmación secretos que Epstein tenía dispuesto en sus mansiones para luego presionar o extorsionar a esas personas. Los candidatos para desear que Epstein no habla eran muchos y de un gran poder. Las sospechas, las acusaciones y las incomodidades llegan desde todo el arco político norteamericano. Donald Trump y Bill Clinton estuvieron en esas propiedades de Epstein en varias ocasiones y realizaron negocios y actividades juntos en diversos momentos de las últimas 2 décadas. Así, quienes creen en la teoría del asesinato sostienen, según su filiación política, que con él se intentó cubrir al actual presidente de Estados Unidos de origen republicano o a uno anterior de origen demócrata. Trump salió rápido en Twitter a sembrar dudas sobre Clinton. El Tiempo se encargó también de sumar a esa lista al mismo Trump. Se abrieron 2 investigaciones oficiales para intentar dilucidar lo ocurrido.
El Departamento de Justicia y el FBI, cada uno por su lado, empezaron las pesquisas. Todavía no se conocieron los resultados de ellas. Epstein no se cuidó. La frase se convirtió en un meme y es repetida en Estados Unidos con frecuencia. Una frase que ya se había metido en el habla popular y que tiene múltiples usos. Encuestas realizadas este año muestran que casi el 80% de los norteamericanos no creen la versión oficial y abona la teoría del asesinato. Este es Jeffrey Epstein en su primera declaración jurada de mi caso. Yo representaba a la primera chica que fue a la policía y contó la historia que inició esta investigación. El caso de la muerte de Jeffrey Epstein está destinado a no tener jamás, como tantos otros, una respuesta inequívoca. Ya entra en el terreno, cada vez más fértil en las sociedades modernas, de las creencias instaladas y de las percepciones. Ningún dato que se aporte cambiará lo que, en cada uno, ya se convirtió en convicción. Llegamos al final de este video. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el video te ha gustado, dale like, suscríbete y no te olvides de darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.